El cine de terror erótico no trata simplemente de cuerpos desnudos ni de provocación superficial. Trata de deseo llevado al límite, de intimidad convertida en amenaza y de relaciones donde el placer y el control se confunden hasta volverse indistinguibles. En estas películas, el sexo no libera, encierra, desestabiliza y expone zonas de la mente que preferiríamos no mirar. A lo largo de distintas épocas y países, el terror erótico ha sido una de las formas más incómodas del cine, no solo por lo que muestra, sino por lo que sugiere. En este video vamos a recorrer una selección de películas donde el erotismo no es un adorno, sino el motor del horror. Historias donde el deseo se vuelve peligroso y la intimidad deja de ser un refugio para convertirse en una trampa. Empezamos. Quiero que contextualicen una serie de cosas. Año 1976 y Japón, en una sociedad conservadora y llena de tabúes, llega un film que es quizás una de las pruebas más valientes de la historia del cine al rodarse con escenas de sexo explícito entre sus protagonistas. Pero más allá de ese detalle, es una enorme película. Ambientada en el Tokio previo a la guerra, el imperio de los sentidos cuenta la historia de Sada, una ex prostituta quien entra a la vida de Kishizo, un hombre casado y propietario de un hotel. Rápidamente se conforma una relación clandestina más dentro de un hotel que funciona como espacio cerrado, sofocante, ajeno al mundo exterior. Pero esto que empieza como un vínculo intenso y secreto se transforma en un encierro voluntario donde el deseo desplaza cualquier otra forma de existencia. Literalmente comienzan a encerrarse en sí mismos, en sus cuerpos y en sustancias. No salen de la habitación. Ojima filma el sexo no como placer liberador, sino como un territorio peligroso, donde el amor, la posesión y la necesidad de control se confunden hasta volverse inseparables. La película avanza mostrando cómo esta intimidad extrema puede convertirse en algo asfixiante y peligroso, y cómo el cuerpo deja de ser un lugar de encuentro para convertirse en un campo de batalla emocional. Tal vez no sea estrictamente una película de terror, pero la forma en la que está contada la acerca a una, y es que esta relación se vuelve tremendamente enfermiza. Las estrictas leyes de censura en Japón no permitieron la finalización de la producción de la película, considerando esta postura estética extrema del director. Así que para superar estas dificultades, la producción se registró oficialmente como francesa y el material filmado terminaría por ser procesado y editado en Francia. En su estreno en Japón y en todas las ediciones generadas a partir de entonces, las escenas sexuales se han censurado. Pero aunque esto parezca pura invención cinematográfica, la historia está basada en un caso real ocurrido en Japón en 1930. Acá el terror erótico no pasa por el cuerpo expuesto, sino por la mente. Successive Sliding of Pleasure de 1974 es una producción francesa provocadora y experimental que se construye como un laberinto narrativo donde nada termina de fijarse en un solo plano, ni los hechos, ni la culpa, ni la identidad de su protagonista. Alice es acusada injustamente del asesinato de su amiga, pero cada vez que intenta explicar lo ocurrido ante jueces y policías, su relato se desliza, como indica el título, hacia terrenos ambiguos, fragmentados, casi oníricos. Sin embargo, llegará a convencer a una joven abogada a la que al mismo tiempo terminará arrastrando en sus perversos juegos. El encierro no funciona como castigo, sino como amplificador del deseo y de la imaginación. Entre interrogatorios, rituales religiosos y figuras de autoridad que parecen tan desorientadas como ella, la película avanza borrando la frontera entre lo real y lo fantasiado. El erotismo aparece ligado al poder, a la manipulación y al juego psicológico. Más que contar un crimen, esta película observa cómo una mente perturbada reescribe los hechos para sobrevivir dentro de un sistema represivo. Una historia de vampiros que mezcla sensualidad, melancolía y tragedia, Kiss of the Damned, del 2012, dirigida por la hija del legendario cineasta John Cassavetes. El film rinde homenaje al erotismo gótico del cine europeo de los años 70. La trama sigue a una vampira que lleva una vida solitaria y disciplinada, alejada del contacto humano, pero todo va a cambiar para ella cuando conoce a Paulo, un guionista que despierta en ella una pasión imposible de contener. Tras resistirse por miedo a hacerle daño, finalmente se rinde al deseo, sellando su amor
con un mordisco que lo cambia todo. Sin embargo, la frágil armonía se rompe con la llegada de Mimi, su hermana rebelde, impulsiva y peligrosa, que no tiene reparos en violar las reglas del clan vampírico y poner en riesgo a todos los suyos. Dirigida, escrita, producida y hasta diseñada por Anna Biller, The Love Witch es una de las propuestas más singulares del cine de terror reciente y también una de las más bellas visualmente. Particularmente fascinante cómo construye un universo visual y narrativo completamente anacrónico. Parece una película perdida de los años 60 con colores saturados, escenarios estilizados, vestuario artesanal, sobreactuaciones y un uso del Technicolor que roza lo hipnótico. La protagonista, Elaine, es una bruja obsesionada con una idea idealizada del amor romántico. Todo en su vida gira alrededor de ese anhelo y es capaz de recurrir a filtros, hechizos y rituales para conseguir que cualquier hombre caiga rendido a sus pies. El problema y el corazón del horror es que ese amor que ella fabrica no es correspondencia sincera, sino posesión, dependencia y muerte emocional. Conforme sus experimentos avanzan, Elaine va perdiendo el control. Las relaciones se vuelven tóxicas, manipuladoras, peligrosas y la película revela un subtexto feroz, una sátira sobre el narcisismo, la obsesión con la imagen, la validación constante y la forma en que la cultura ha moldeado las expectativas románticas de las mujeres. Pero The Love Witch no es un simple comentario social disfrazado de película de terror. Todo está diseñado para que el espectador dude si está viendo un film moderno o una auténtica reliquia de los 60. Tiene su cuota de erotismo muy potente pero sin caer en la vulgaridad, un equilibrio complicado y virtuoso. George es un hombre de clase media alta que se queda solo en su casa mientras su esposa e hija asisten a una fiesta. En medio de esa noche aparentemente tranquila, dos jóvenes llaman a su puerta pidiendo ayuda. George las deja entrar y tras una charla inicial, la situación deriva en un encuentro sexual consensuado. Lo que comienza como una aventura clandestina pronto se vuelve incómodo. Las jóvenes no se van, cambian su actitud y empiezan a imponer sus propias reglas dentro de la casa. El juego erótico inicial se transforma en una convivencia forzada donde la seducción, la humillación y la manipulación psicológica se vuelven cada vez más agresivas. Encerrado en su propio hogar, George descubre que el deseo que creyó controlar ahora lo coloca en una posición de absoluta vulnerabilidad. Dead Game explora cómo una fantasía sexual puede volverse una trampa y cómo el erotismo, cuando se cruza con el poder y la violencia, deja de ser placer para convertirse en amenaza. Perversa y macabra, una película muy entretenida. En Spoonful of Sugar del 2022, una joven niñera es contratada para cuidar a un niño con una extraña enfermedad, pero pronto descubrimos que el verdadero mal no reside en el pequeño, sino en todo lo que lo rodea. Buscando aliviar sus propios traumas y ansiedades, esta chica comienza a experimentar con LSD, creyendo que puede usarlo como parte del tratamiento alternativo del niño. A medida que estas sustancias distorsionan su percepción, la delgada línea entre realidad y alucinación desaparece, y lo que empieza como un trabajo inocente se transforma en un descenso psicodélico hacia la obsesión, el deseo y la violencia. El hogar donde vive la familia esconde secretos oscuros y cada miembro parece estar jugando su propio juego retorcido. En Stranger Darling, el azar une a una joven y a un hombre de aspecto encantador en lo que parece una aventura pasajera, pero la conexión inicial pronto se transforma en algo mucho más oscuro, una lucha desesperada entre dos personas que ocultan demasiado. La película propone un juego de espejos donde las identidades se desdibujan y el espectador nunca está seguro de quién está cazando a quién. Con una estructura no lineal y una tensión que va en aumento, cada capítulo de este film revela nuevas capas de manipulación, deseo y violencia reprimida. Un duelo interpretativo cargado de energía y ambigüedad, filmada con una intensidad espectacular, usando el erotismo como motor del peligro. Estoy muy seguro de que esta película no se ha recomendado prácticamente nunca en esta plataforma, ya que es de esas enterradas que hay que buscar. Blind Beast de 1969 es una película extraordinaria con mucho erotismo, intriga y terror. Acá el horror nace de la idea de convertir el cuerpo humano en una materia que se puede moldear, tocar y poseer. La historia sigue a un escultor ciego que vive aislado con su madre en un estudio claustrofóbico. Ese espacio es casi un personaje,
un laberinto de torsos gigantes, piernas, labios, pechos y figuras femeninas reproducidas a tamaño real o exagerado. Ese espacio parece absolutamente surreal. Es un museo de obsesiones táctiles creado por alguien que solo puede ver con las manos. Ahí es donde se vuelve inevitable que su arte termine cruzando una línea. Este hombre secuestra a Aki, una modelo famosa, no para torturarla físicamente, sino para obligarla a entrar en su mundo sensorial. Lo que sigue no es un secuestro clásico, sino un proceso de manipulación y dominación, donde él busca esculpir su obra definitiva usando el cuerpo de ella como referencia viva. La película va escalando hasta un punto de no retorno, donde la relación entre ambos se vuelve más retorcida, más dependiente, más peligrosa. Una película enorme, extraordinaria. Si pueden, véanla. En sus comienzos, Neil Marshall supo ser un director prometedor. Dog Soldiers, El Descenso y Doomsday supieron ser un comienzo de carrera muy interesante, pero con el transcurso de los años su carrera se ha visto en una clara decadencia rodando producciones de bajo calibre. La última que hizo, al menos de momento, es Compulsion del 2024, una especie de homenaje al giallo y al cine de Brian De Palma, que aunque está lejos de ser perfecta y tiene actuaciones bastante horribles, tiene su encanto. La acción ocurre en la isla de Malta, donde se están sucediendo una serie de crímenes atroces a manos de una mujer con traje de látex. En paralelo, una joven llega a la isla para pasar unos días en la mansión de su padrastro y allí conoce a una seductora mujer, interpretada por Charlotte Kirk, la esposa del director Neil Marshall, y entre ambas se empieza a establecer una candente relación. Charles Band y su Full Moon tienen en su catálogo su propia versión deformada de La Bella y la Bestia, aunque con obviamente bastante erotismo para explotar en el videoclub. En Meridian, dos jóvenes estadounidenses recién graduadas en Bellas Artes viajan a Italia para comenzar una nueva etapa. Una de ellas llega con un objetivo concreto: restaurar antiguas pinturas renacentistas. La otra hereda un castillo aislado, una fortaleza cargada de historia que ha pertenecido a su familia durante siglos. Cuando la restauradora se instala en el castillo para trabajar cerca de su amiga, ambas intentan convertir el lugar en un espacio de celebración y libertad. Durante una noche aparentemente festiva, deciden invitar a los integrantes de una feria ambulante que pasa por la zona, y esto, que comienza como una velada excéntrica y despreocupada, deriva en una experiencia inquietante que deja a las jóvenes desorientadas. A partir de ese momento, el castillo comienza a revelar su verdadera naturaleza: visiones recurrentes, recuerdos ajenos y la presencia constante de una mujer asesinada que parece reclamar algo desde el pasado. Al investigar la historia familiar, la nueva dueña descubre que su linaje está marcado por una antigua maldición del siglo XV. La película holandesa Cage del 2011 sigue a Stella, quien lleva años sosteniendo una vida ordenada, previsible y cuidadosamente contenida. Casada, estable y funcional, ha aprendido a reprimir deseos que nunca terminaron de desaparecer. Cuando esa contención empieza a resquebrajarse, decide explorar una identidad paralela. Adopta una doble vida nocturna en la que se mueve por fiestas privadas y círculos clandestinos bajo reglas que ella misma cree controlar. Su marido, lejos de oponerse, acepta este arreglo con una inquietante pasividad. Esa ilusión de libertad dura poco. Una noche, Stella despierta encerrada en un sótano, herida, confundida y sin ningún recuerdo claro de cómo llegó allí. El espacio es cerrado, opresivo, y alguien parece observarla desde la distancia. A medida que pasan las horas, queda claro que su cautiverio no es casual. Alguien la ha elegido, la ha seguido y conoce demasiado bien sus secretos. Vita es una joven tímida, introvertida y profundamente marcada por una educación represiva. Su vida cotidiana transcurre sin sobresaltos hasta que es elegida como modelo para una pintura religiosa, una Virgen María encargada por un pintor prestigioso y excéntrico llamado Albert, que en principio parece un trabajo artístico, se convierte desde el primer encuentro en una experiencia extraña. El estudio de Albert es un espacio aislado del mundo exterior, cargado de símbolos y una atmósfera extraña. Allí, Vita comienza a posar bajo una mirada que no es solo artística, sino claramente posesiva. Albert no se limita a pintar, observa, manipula, sugiere y empuja lentamente a la joven a un juego psicológico en el que la figura de la Virgen se mezcla con la sexualidad reprimida
la culpa y el deseo. A medida que avanzan las sesiones, la relación entre modelo y artista se vuelve cada vez más ambigua. El film de Letonia, The Spider, de 1992, desarrolla su relato desde una perspectiva claramente freudiana. La pureza impuesta, el deseo reprimido y la figura masculina como catalizador de un despertar traumático. ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles les parecieron interesantes? Déjenme saber en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta el final y si les gustó el video son bienvenidos a dejar su me gusta y por supuesto suscribirse si es que aún no lo están. Es todo por hoy, hasta la próxima.